Ernesto, hay novedades por la detención de un empresario presuntamente relacionado con la pareja de Díaz Ayuso, con Amador. Tú dices, ¿este es el que le ayudaba a falsificar facturas o qué es esto? Facturero. Ernesto, ha saltado la noticia. ¿Qué ocurre, Ernesto? ¿De quién estamos hablando? Y lo han detenido en Sevilla, en la provincia de Sevilla, Aral. Sí, está detenido en Madrid. Se le requirió varias veces para que viniera. Se trata de David Herrera Lobato. Es un hombre que tiene una gestoría en Araal, en la campiña de Morón y de Marchena. Seguramente le dirá esto algo a Aroca. Y este hombre se dedicaba a facturar, no es presuntamente, ha facturado por 117.000 euros 9 facturas, todas de alta especialización para las tareas que hacía. Ninguna ha sido aportada prueba documental a la agencia tributaria, por eso la agencia tributaria dice que son facturas falsas y por eso se le acusa de delitos de falsedad contable, falsedad en documento mercantil y pertenencia al grupo criminal. Es decir, Alberto González Amador es el nombre que ha sonado, por ser el personaje, por ser el hombre de Quirón, por ser la pareja de Ayuso, pero es que había un grupo criminal. Grupo criminal en nuestro ordenamiento jurídico es cuando son dos o más personas. Y de ese grupo criminal formaba parte David Herrera Lobato. David Herrera Lobato además es un conocido de la Fiscalía Europea, porque ha sido detenido precisamente por orden de la Fiscalía Europea por no presentarse ante lo que va a ser próximamente un juicio de lo penal en Madrid por estafa, falsedad en documento mercantil y exigencia de reintegro de 70.000 euros a la Fiscalía Europea. Es decir, estamos ante un secuaz, y quiero decirlo claro, aquí no hay presunción de inocencia. Lo que hay es una acusación de la agencia tributaria de que son facturas falsas, lo que hay es una acusación de la Fiscalía de Madrid de que son facturas falsas, y hay un auto de procesamiento y un auto de apertura de juicio oral donde a este señor se le piden en esta causa, se le piden alrededor de casi 3 años de prisión y la restitución de dinero. Por lo tanto, estamos ante un tema que es muy importante. Hasta ahora el tema de González Amador era la pareja de Ayuso, Quirón. Pues no, es un grupo criminal, dentro de los cuales había 4 otras personas que colaboraban con el señor González Amador y le facilitaban facturas falsas que no han podido ser acreditados los trabajos ninguna. Ajá. Ay. Un hombre que está trabajando aquí en el hospital Quirón, en Manuel Ciuro, Sí. me llama, dice que yo aquí están trabajando en una obra, y digo, claro, que yo pues llamé al encargado. La empresa se llama Maxwell Cremona. No todos los días puede uno escuchar a una inspectora de Hacienda hablando de cómo cazaron el fraude fiscal de un empresario. Lo que pasa que la factura lo que viene es el pago de una comisión por intermediación en la entrega de los 2 millones. Y lo que está claro que no entregaron los 2 millones de vacunas. Se llama Mercedes Urbano. Declaró en marzo ante la jueza instructora del caso del fraude fiscal de Alberto González Amador. Es la técnico de Hacienda que investigó a la pareja de Ayuso. Son audios de la declaración de la inspectora a la que hemos tenido acceso ahora en eldiario.es. Después de escucharlos, esto ha dicho Ayuso sobre la agencia tributaria. Y hay que utilizar a la agencia tributaria, que es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad. Más allá del ruido, la declaración de la inspectora de Hacienda nos ayuda a entender mejor el escándalo del que estamos hablando, a separar el grano de la paja política que parece que lo quiere llenar todo. De camino, actualizamos los detalles de un caso que, año y medio después, ya va llegando a la hora de la verdad judicial. Alberto Pozas, hola. Hola, Juanlo, ¿qué tal? Alberto Pozas es compañero especializado en investigaciones judiciales en eldiario.es. Alberto, ahora escuchamos más de la declaración de esta inspectora de Hacienda, pero primero, a lo mejor mucha gente se quedó en algún punto intermedio de esta historia, entre la confesión y los cambios de versión, así que actualicemos. ¿Cómo está judicialmente el proceso que afecta a González Amador, la pareja de Ayuso?
Pues el caso está muy avanzado y de hecho pues está ya al borde de juicio. La investigación como tal ha terminado. La jueza entendió que Alberto González Amador se tenía que sentar en el banquillo. La Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación pidiendo pena de cárcel y ya lo único que falta es que el Tribunal Supervisor, que es la Audiencia Provincial de Madrid, diga que ok y diga que Alberto González Amador se va a sentar en el banquillo y va a ser juzgado. Eso respecto al caso de fraude fiscal. Recordamos que tiene una segunda causa abierta que está bajo investigación sobre posible corrupción en los negocios en relación con el grupo Quirón, pero su caso de fraude fiscal, los 350.000 euros, están ya al borde de juicio. Escuchemos a la perito de Hacienda hablar para empezar del aumento considerable de ingresos que obtuvo González Amador después de la pandemia. Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo es mediante la recepción de facturas falsas o la utilización de estas facturas falsas. Entonces, esta, vamos a decir, regularización que hace cuando ya me ha pillado la agencia tributaria, nos lleva a concluir que esta es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal. Todo esto ya lo sabía Hacienda antes de que estallara todo el escándalo, porque el escándalo se basa en el informe de Hacienda. Así que escuchar lo que sabía Hacienda contrasta mucho con las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando salió a dar explicaciones. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Este corte de voz, Alberto, de cuando el diario.es destapa el fraude fiscal sigue siendo increíble. Y yo sigo sin entender demasiado bien qué película nos quiso contar Ayuso con aquello de que Hacienda era la que le debía dinero a su novio, cuando lo que hace es intentar corregir facturas, ¿no? Porque le han pillado. Eso además lo lleva diciendo Hacienda desde el momento en que llevó este asunto a la Fiscalía por un posible fraude fiscal de 350.000 euros. Hacienda dice que cuando comunica a Alberto González Amador que le están investigando, que lo están haciendo por estas facturas, por estos ingresos, pues en un momento dado él aporta determinadas facturas y dice que las quiere retirar, lo que para Hacienda es una forma de reconocer que eran falsas. Entonces, claro, eso es lo que explica la perito de Hacienda, ¿no? Que un indicio más de culpabilidad es que encima cuando le piden que dé explicaciones por ese dinero, por los servicios no prestados, por las facturas, él intenta recular, intenta recoger cable y claro, no le dejan porque dicen, no, esto ya es una investigación abierta, ya no es el momento de pagar o de recular o de nada, ahora te tienes que enfrentar a la investigación. Alberto, los ingresos de González Amador se multiplican por 6, pero también los costes. Y eso es lo que da la pista, ¿no? Da pie a la investigación. Claro, el principio no es ninguna persecución, el principio es Hacienda dándose cuenta de que después de la pandemia las empresas, lo que rodea a Alberto González Amador, pues han multiplicado sus ingresos de una forma bastante espectacular. Eso no tiene por qué ser sospechoso, pero mientras está pagando menos impuestos del impuesto de sociedades y eso no suele tener ninguna lógica. Lo que se encuentra la inspección es que estas empresas, más allá del propio González Amador, no tienen trabajadores o no tienen muchos trabajadores ni muchos medios, pues lo que han estado haciendo es endosarse facturas con gastos por casi 2 millones de euros de operaciones y de servicios que, según sospecha en ese momento Hacienda y confirma posteriormente la investigación, pues nunca se han llegado a realizar, pero han rebajado artificialmente y de forma irregular la factura del impuesto de sociedades. Es decir, por seguir aclarando, como el impuesto de sociedades lo pagas en función de los beneficios y no de los ingresos, de los beneficios que tengas después de todos los gastos, pues González Amador, aunque ha ingresado mucho dinero, pues intenta demostrar que también ha gastado mucho y que los beneficios son muy pocos, aunque no sea verdad. Y como no es verdad y le pillan, pues entonces González Amador reacciona. Así lo explica la inspectora de Hacienda. Cuando hemos detectado esta irregularidad es en el momento en el que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura que ya estaba recogida en su contabilidad, que ya se la había deducido fiscalmente dentro de sus declaraciones. Hay facturas de todo tipo, entre las facturas que presenta González Amador para intentar justificar gastos. Una es de México. Es una factura de 600.000 euros. Una factura por trabajos que nadie hizo para la empresa de González Amador. Y nos encontramos con otra operación de este tipo, Alberto, también, pero en Costa de Marfil. ¿En qué consiste? Esta es la misma dinámica de México, pero solo que en este caso la factura que tiene que ver con Costa de Marfil es la más abultada de todo el proceso. Son más de 900.000 euros y en este caso lo que hacía González Amador fue hacer negocio en Costa de Marfil
con las vacunas. Estamos hablando de la salida de la pandemia, de esa fase en la que las vacunas, pues lo recordaréis todos, todos los países como locos por comprarlas, todos los países por tenerlas cuanto antes, y él intentó ir allí a hacer negocio con su trayectoria en el mundo sanitario, pero eso tampoco se llega a realizar. Como en el caso de México, hubo reuniones, hubo visitas oficiales del empresario, de su entorno, etcétera. Aunque aquí sí que hay algunos gastos que sí se pueden deducir, pero los más de 900.000 euros, Hacienda concluye que es otra vez una factura que se corresponde con servicios que nunca han existido y que por tanto tampoco tenían que aparecer en esa declaración fiscal. A Costa de Marfil y a México no hemos ido todavía para buscar el rastro de González Amador, pero sí a un pequeño pueblo de Sevilla, Araal, donde estuvo nuestro compañero Pedro Águeda buscando a las empresas que le habían facturado a González Amador, para ver si realmente habían hecho algo para él. Y no. Bueno, pues que a menor escala, en cantidades mucho menores y mucho más variadas, porque son más facturas, pero lo mismo, que son facturas que se corresponden con nada, que nada de lo que hay detrás de esas facturas fue real y que por tanto fueron facturas falsas, según Hacienda y según la Fiscalía, destinadas a rebajar la factura fiscal. Lo mencionabas, el reportaje maravilloso que hizo Pedro Águeda yendo allí a la provincia de Sevilla, a Araal, para comprobar esto. Y bueno, pues esto va a ser uno de los puntos principales del juicio, ¿no? Si estas personas que también están imputadas, que también van a ser acusadas en teoría de Sevilla, eran sencillamente unos factureros, como se denomina en el mundo legal a este tipo de empresas y a este tipo de personas, o si realmente prestaron algún servicio. Por ahora ni Hacienda ni la Fiscalía han encontrado ningún servicio y González Amador no ha conseguido demostrarlo. Así que en el juicio vamos a estar en Costa de Marfil, vamos a estar en México, pero como dices también vamos a estar en el Araal. Ahora que la primera investigación, la instrucción de este caso está terminando, sabemos que la trama no solo consistía en facturas falsas de empresas que en realidad no habían hecho nada. Es que el propio González Amador es propietario de otras empresas en esta trama que sí son suyas, una en Panamá y otra en Florida. ¿Qué son esas empresas, Alberto? Bueno, esta es un poco, Juanlu, la pregunta del millón, porque efectivamente, y esto se han publicado en este periódico muchos reportajes muy buenos, pero claro, son un misterio. Primero tiene una empresa o forma parte de una sociedad en Panamá que es creada hace más de 10 años, en 2013, por Fernando Camino, por el directivo del Grupo Quirón, que para los lectores del diario.es no es ningún misterio, ¿no? Está en el centro de esa segunda causa por posible corrupción en los negocios en la que también está imputado Alberto González Amador, ¿no? Entonces, el primero forma parte de una sociedad que se crea en 2013 en el entorno de Quirón, que desaparece en 2022 y no sabemos muy bien para qué sirve, pero es que después también, y después de la inspección fiscal, crea otra en Florida. Estamos hablando de finales de 2022 y pasa exactamente lo mismo, ¿no? No se conoce bien, o al menos nosotros, él supongo que sí lo sabe, nosotros no sabemos muy bien a qué responden esta creación, esta desaparición de empresas fuera de España. Por el momento no están relacionadas, al menos en el juicio que tendremos dentro de unos meses, no están relacionadas directamente con el fraude fiscal. Sí es llamativo porque forma parte de la estructura empresarial de González Amador, pero ahora mismo sobre estas sociedades, sobre estas empresas, una desaparecida y la otra creada en 2022, hay, digamos, más sombras que luces. No existe todavía una relación exacta de qué pasa con esas sociedades y para qué sirven. Alberto González Amador está acusado de defraudar exactamente 350.951 euros correspondientes a ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Cuando realizó la segunda declaración fraudulenta, ya había comenzado su relación con Isabel Díaz Ayuso, aunque no todo el mundo lo sabía. Esto decía en marzo del año pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid. También quiero aclarar que se ciñe a una etapa de su vida, la de este particular, cuando ni siquiera éramos pareja. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. Esta circunstancia personal, pero también política, aparece en la declaración de la inspectora de Hacienda ante el tribunal y no lo saca la Fiscalía, la acusación. No, el tema lo saca el abogado de la defensa. ¿Cuándo se tiene conocimiento de que don Alberto González Amador es pareja de la presidenta de la comunidad? Esto es un tema personal que yo no tengo por qué responder. Pero no nos lo puede decir. Alberto, ¿por qué crees que el abogado defensor de González Amador le hace esta pregunta al perito de Hacienda? Bueno, esto es la estrategia que ha seguido tanto políticamente Isabel Díaz Ayuso como procesalmente en los tribunales su pareja, ¿no? Que él ha sido perseguido tanto en los tribunales como en la Fiscalía, como en Hacienda, como en los medios de comunicación por ser la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Entonces para ellos lo preguntan no solamente en esta causa, sino en todas. En el Tribunal Supremo lo han preguntado en todos los lados, porque para ellos es muy importante demostrar
que no hay pruebas de ello, que realmente todo esto responde a una especie de conspiración, persecución por ser la pareja de una de las caras visibles del Partido Popular. Entonces, la perito de Hacienda lo desmiente, dice que no. Y esto que dice la perito de Hacienda, que obviamente si dijera lo contrario sería gravísimo, viene corroborado por lo que han dicho todos los que han intervenido en la investigación. Es decir, los fiscales que investigaron y denunciaron a González Amador no sabían que era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La jueza, en teoría, tampoco lo sabía. Hacienda en ningún momento de la inspección, y tenemos la inspección completa, en ningún momento hace alusión a que sea pareja de una persona o de otra. Nadie sabía quién era él. Hay otro asunto importante que tenemos que actualizar, porque Hacienda quizá no sabía, como no sabíamos casi nadie, quién era el novio de Ayuso, pero cuando estalla el caso y la jueza se pone a investigar, pues ya lo sabe todo el mundo. Y es ahí cuando decide crear como un caso aparte, precisamente para eso, para ver qué relación hay entre las empresas de González Amador, la gran corporación de sanidad privada Quirón y la Comunidad de Madrid, Alberto. Claro, ahí hay una segunda pieza separada en la que la Fiscalía considera que hay indicios para pensar que González Amador y sus tratos empresariales con un directivo de Quirón, con Fernando Camino, la compra de una sociedad, una cosa muy compleja, responde en realidad a un cambio de cromos. Responde en realidad a que él compra una empresa de su entorno por un valor mucho mayor al valor de mercado real para pagarle en realidad los favores en relación con el grupo Quirón. Entonces hay una segunda pieza estudiando, eso sí, la relación de Alberto González Amador con el grupo Quirón, que no deja de ser uno de los grandes contratistas sanitarios de la Comunidad de Madrid. Responde no solamente a una relación empresarial normal, sino si hay algo más. Alberto Pozas, terminamos. Fíjate en qué punto estamos, ¿no? Y eso que no hemos hablado hoy de la imputación muy cuestionada del fiscal general del Estado. Pero todo esto empezó con un fraude, una confesión por correo, un posible pacto con la Fiscalía que habría terminado probablemente en una multa y poco más. Y de pronto todo cambia, todo estalla y mira dónde estamos. La historia del pacto de González Amador tiene muchas versiones que ha ido dando él a lo largo del último año, de los últimos meses. Y luego está la versión legal y luego está la versión política, ¿no? Entonces hay que intentar hacer un poco de encaje de bolillos entre unas y entre otras. Su abogado hace una cosa que es muy habitual en los delitos fiscales y además en la que él, como abogado, es conocido por ser experto, ¿no? Él plantea una conformidad cuando ven que no hay salida, o al menos eso es lo que dicen en ese momento, ellos plantean una conformidad. Cuando ellos se retiran de esa conformidad es cuando se hace pública. Claro, ¿en qué circunstancias se hace pública? Cuando Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, empieza a difundir una versión un poco falsa de los hechos. Ya se conoce todo, ya lo hemos desvelado en el diario.es y ahora ellos están en la batalla política de que no parezca que encima lo están reconociendo. Entonces, claro, ¿lo hace porque le viene bien procesalmente? ¿Lo hace porque a nivel de discurso público es inasumible? Después de llevar varios días Ayuso diciendo que es víctima de una persecución, que él encima por detrás lo lleve semanas reconociendo que hay un fraude fiscal, pues claro, esa es la pregunta del millón, una de las preguntas del millón de este caso, que cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero claro, de ahí, de él intentar cerrar el caso lo más rápido posible, de la forma más silenciosa posible y sin que nadie se entere, pasamos a una investigación pública, por decirlo así, prácticamente pública en cada uno de sus pasos, y ahora se va a enfrentar a un juicio a la espera de saber si vuelve a pactar o no vuelve a pactar, que no tiene pinta. Cuando la causa judicial de él, de Alberto González Amador, se cruza con el discurso político de Isabel Díaz Ayuso y no cuadra una cosa con la otra, entonces es cuando de repente se levantan de la mesa.